Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática. Bienvenidos a un nuevo programa de este que se transmite de 10 a 11 de la mañana todos los días de lunes a viernes a través del 89.1 FM para todo Costa Rica y por supuesto a través de plataformas digitales @CRC 89.1 FM y también a través de @Jonathan Prendas, recordando que todos los programas son colocados en el canal de YouTube que se llama Red Democrática. Usted pone Red Democrática en YouTube y ahí le va a salir 362 programas que puede revisar, puede pues analizar. Está toda la serie de Gabinete Sombra, un mes completo haciéndole el análisis al actual gobierno. Están los expresidentes del Congreso, están embajadores, están científicos, están empresarios, están personas del gobierno, toda una gran gama de opinión, porque aquí lo que queremos es construir las bases de la mejor versión posible de la Costa Rica que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que todos sumamos, todos co-creamos y esa es la realidad que tenemos que tener clara para poder pues diseñar algo mejor de lo que tenemos en este momento sin entrar a debatir si es bueno o malo, siempre hay algo mejor que podemos construir. El día de hoy tenemos un invitado y un tema muy importante que hay que tener pues tranquilidad para escuchar, la tranquilidad también para entender que eso existe en Costa Rica y que todo lo que vamos a conversar es necesario interiorizarlo y tomar acción para que cada vez sea menos el impacto que tenga la sociedad al respecto. Tenemos como invitado al criminólogo Mario Arias, y vamos a hablar sobre trata de personas. Vamos a ver la gran gama que existe, las diferencias de un tipo con otro y si ese es un mito o una realidad, porque en películas del cine se ve, en las diferentes cableras se ve, en las diferentes plataformas de streaming se ve, pero existe en Costa Rica. Vamos al fondo del tema. Feliz viernes para todos. Don Mario, bienvenido a Red Democrática. Usted sabe que esta es su casa. Gracias, Jonathan. No, feliz viernes para todos. Gracias, Jonathan, por la oportunidad de visibilizar un tema que muchas veces está en la sombra y a veces es tabú. Y realmente el tema de la trata de personas, no hay un país en el mundo que no exista trata de personas. Y ahí voy contestando tu pregunta. El tema de la trata de personas en Costa Rica se da en muchas modalidades y obviamente lo que está pasando hoy en el país, es muy doloroso saber que una institución pública en el país es utilizada con estos fines, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante es eh, eh, entender, comprender qué es lo que está pasando y obviamente explicarle a todos los oyentes qué es la trata de personas y qué es la diferencia con el tráfico. Muy pausada, pero está entrelazada. Mario, si te parece, empezamos por la clarificación de conceptos para que todos tengamos claro de qué se va a hablar, porque hay cierta confusión. A ver, la gente no tiene por qué necesariamente saber el trasfondo de cada uno, pero sí es importante que vos, como especialista, puedas aclarar las diferentes modalidades, cómo se presenta y qué significa. Bueno, el tema de la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, podemos irnos un poquito más atrás en el año 2000 en Palermo, Italia, donde la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada se realizó tres protocolos. El primer protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas en mujeres y niñas. El segundo protocolo, el protocolo de tierra, mar y aire para el tráfico irregular de migrantes y un tercer protocolo para el tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y cargadores. Esos tres protocolos se dieron en el año 2000 en todo el tema de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Entonces ahí empezamos a dar algunas pautas: qué es delincuencia organizada, qué es un grupo estructurado, qué es crimen organizado, qué es un delito grave dentro de la convención, ¿no? En el año 2000, todos los países que suscriben ese convenio firman el convenio y obviamente se ratifica 3 años después, en el 2003, se ratifica estos convenios. ¿Y qué significa esto? Este convenio, estos protocolos generan una guía para todos los países para hablar del mismo idioma. Que la trata de personas se da en todos los países, es transnacional,
y obviamente lo más importante es que todos los países hablemos del mismo idioma. Obviamente las penas en algunos países cambian, pero prácticamente se trabajan 5 ejes específicos. El tema de la prevención de la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, el tema de la atención a las víctimas, desde luego, obviamente la procuración de justicia, la persecución de estas personas, también el tema de la cooperación internacional y también el tema de análisis e investigación. Esos 5 ejes usted los va a ver en todos los ordenamientos jurídicos de todos los países que han ratificado esto en el 2003. Obviamente en Costa Rica en el año 2012 nació lo que se llama la CONAT, Coalición Nacional de Trata y Tráfico, en el 2012, adscrita obviamente, al Ministerio de Seguridad, Viceministerio de Gobernación y Extranjería. Esta unidad o este departamento lo que hace es agarrar los 5 ejes: prevención, atención a víctimas, procuración de justicia, y trabajarlo de forma coordinada con 22 instituciones. Las 22 instituciones, el Poder Judicial, el INAMO, el PANI, todas estas instituciones, algunas trabajan el tema de prevención, otra procuración de justicias, otro análisis e investigación, etcétera, según sus competencias y su naturaleza. Ahí empezamos realmente en la trata de personas, donde la trata de personas tiene diferentes modalidades. No solamente la explotación sexual infantil, que es uno de los delitos más perversos que hay dentro de esta modalidad. También encontramos la adopción irregular, la mendicidad forzada, también la explotación laboral, la extracción de órganos también se da, ¿verdad? Hay más o menos 11 modalidades que en Costa Rica se pueden estar dando. De esas 11 modalidades, 7 modalidades de trata de personas ya investigadas y una sentencia en firme, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, podemos ver una diferencia. En el tráfico irregular de migrantes, lo que vemos es que una persona que quiere cruzar de una frontera a otra busca a una persona llamada coyote, y este coyote lo que hace es, de forma irregular, pasarla de una frontera a otra. ¿Hay consentimiento? Sí. Hay un pago económico o material para que esa persona cruce. Es una víctima, obviamente, pero ¿cuándo termina el tráfico irregular? Cuando la persona llega hacia el otro lugar donde quiere ir, ¿verdad? Ya sea una frontera o prácticamente lo que llamamos el corredor seco entre Chiapas y Panamá, lo que estamos viendo con las personas que vienen de Sudamérica, que quieren cruzar todo el, 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 el paso seco y Ujú. llegar hacia Estados Unidos. Cada frontera, obviamente, ellos tienen que ir pagando, ¿verdad? Para ir cruzando, porque se necesita, obviamente, un visado para ingresar de forma regular. ¿Por qué sucede esto? Porque los países, obviamente, rechazan a todas estas personas porque por un tema de seguridad nacional. Ese es el tráfico de personas, ¿verdad? Hay mucho lucro, se lucra en esto, y en los trayectos del tráfico irregular de inmigrantes también se dan abusos contra menores de edad, explotación, trabajos forzosos, extracción de órganos. Esto es real, esto no es inventado o es un tabú. Realmente la trata de personas en Costa Rica y en todo el mundo existe. Y obviamente lo más importante con estos convenios y estos protocolos es buscar erradicar la trata de personas, pero lo más importante es cuál es la diferencia con la trata de personas. Obviamente en la trata de personas existen 3 ejes importantes, que es la acción, los medios y la finalidad. La Ujú. acción, obviamente, la captación, podemos manejar el tema del transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas. ¿Qué medios utilizan estas personas? Coercitivos, fraudulentos, de carácter abusivo. Entonces, hay personas que buscan por su carácter abusivo o temas fraudulentos, o etcétera, lucrar con estas personas. ¿Y cuáles son las finalidades? Las modalidades que ya mencioné. Obviamente, en Costa Rica, en el año 2023, un informe de la Embajada Americana, todos los años la Embajada Americana Así es. da un informe donde prácticamente indica que Costa Rica hace los mayores esfuerzos, pero no cumple con los estándares mínimos, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos en categoría 2. Hay 4 Mario, categorías
Mario, disculpa que te categorías. interrumpa, Categorías. Ujú, pero ¿cómo se puede hacer un mejor esfuerzo y no se está ujú. cumpliendo con el mínimo? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en el país? Esa es mi pregunta. Yo siempre trato de preguntarle a los jerarcas, a todas las instituciones, ¿cómo es posible? Vamos un poquito más atrás. Para todo esto se necesita dinero, ¿no? Obviamente. Entonces, la ley está establecida que existe el Fondo Nacional de Trata y Tráfico, un Ujú. fondo, ¿no? Entonces, cuando usted sale del país, usted $1 de impuesto de salida va hacia ese fondo, ¿verdad? Así es, Entonces, obviamente, si hay 3 millones de personas saliendo a Costa Rica, son 3 millones que le entran a Costa Rica anuales a un fideicomiso que tiene con el Banco de Costa Rica. Esos dineros se tienen que distribuir, obviamente, para trabajar los 5 ejes: prevención, tratamiento de las víctimas, procuración de justicia, coordinación con instituciones, capacitaciones, etcétera. Pero Costa Rica hubo 4 o 5 años que no gastó un colón en prevención, no gastó nada en prevención. Entonces la plata se iba acumulando, un superávit, un superávit, un superávit, donde obviamente después en el gobierno del PAC gastaron el dinero, ¿no? Pero a eso es lo que vamos, Joana, que en esto tiene que haber voluntad política. Si no existe voluntad o realmente una verdadera estrategia, no solamente en tema de trata de personas, sino hablamos en qué tema de crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, eh, lavado de dinero, delitos cibernéticos, ¿verdad? Porque todo esto enmarca el tema de crimen organizado transnacional, donde prácticamente eh, hay mucho dinero en juego y obviamente el Estado y obviamente las entidades públicas en Costa Rica tienen que desarrollar una verdadera estrategia cómo erradicar la trata de personas y utilizar esos dineros que sí existen en esos 5 ejes. Pero prácticamente algunos ejes prácticamente no se gasta el dinero y es ahí donde viene la embajada americana todos los años, donde hay una escala de 1 a 4, donde la escala 1 es la mayor, donde usted está cumpliendo los estándares mínimos, pero una escala 2 es, estás haciendo todos los esfuerzos, pero no cumplís, ¿verdad? Entonces, como que hay una buena intención, y en categoría 3 y 4 prácticamente se desconoce si el país obviamente está realizando algún esfuerzo. Lo podemos ver con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, que están en categoría 3 y 4. El resto de países de Centroamérica están en categoría 2, excepto obviamente Suramérica, Colombia y Chile y Argentina, que están en categoría 1. Hacen esfuerzos muy grandes en tema de no solamente investigar el tema de la trata de personas, sino dar a conocer, sensibilizar, dar a conocer qué es la trata de personas en muchas modalidades. Tal vez, Jonathan, cuando usted, bueno, vos sos de Heredia igual que yo, cuando íbamos a Heredia y vivíamos ahí en las esquinas del mercado central de Heredia, veíamos indígenas, ujú, ¿verdad? así es. Pidiendo dinero y tal vez la gente le daba dinero. Eso es mendicidad forzada. ¿Por qué? Porque hay terceras personas que esperan al final del día para recoger el dinero y llevarlas a cuartos, prácticamente nada más les dan la comida y el otro día igual, ¿verdad? Entonces, eso se llama mendicidad, eso es trata de personas. Entonces, a veces las personas desconocemos, hasta muchos profesionales desconocen qué es la trata de personas y todas sus modalidades, porque a veces la trata de personas se da en temas íntimos y realmente nosotros lo que necesitamos es, obviamente, dar a conocer la trata de personas. Por eso nació la organización ABA, que Ujú. obviamente fundamos ya hace varios años, para dar a conocer, no solamente en capacitación a periodistas, a, a ciencias sociales, a diferentes grupos sociales que trabajan en Costa Rica y también que son investigadores, cuál es la diferencia, la trata de personas, tráfico irregular de migrantes, qué casos hay realmente que se pueden dar en Costa Rica o realmente cómo podemos investigar el modus operandi que utiliza el crimen organizado para lucrar con los niños, niñas y adolescentes, donde realmente el 85% de las víctimas de trata de personas en toda Latinoamérica son mujeres y niñas, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, sí, pero realmente lo que necesitamos hacer y lo que estamos viviendo hoy con obviamente con el Patronato Nacional de la Infancia, es algo muy grave, Sí, muy, muy grave, porque desde el año 2010, Jonathan, solo se han detectado 13 casos de adopción irregular en Costa Rica, 13, 14 casos, ¿verdad? Pero muchos de esos casos, y aquí vamos, ¿por qué se dan estos casos?
Muchos de estos casos se dan en la intimidad. Tal vez unas personas de dinero, acomodadas, que no pueden tener hijos, buscan en redes sociales a personas vulnerables, ¿verdad? Vulnerables y obviamente empiezan a tener un contacto con ellas y obviamente al ver a la persona en grado de vulnerabilidad, obviamente convencen a la madre que el niño va a estar mejor con ellos, ¿verdad? Eso es trata de personas, Mario, pero a- se a- da u- entre particulares. una pregunta con eso que estás reflexionando Ujú. sobre la conciencia en mujeres que no podrían darle una buena vida al hijo que está en gestación. Y es que se acaba de aprobar un proyecto de ley para autorizar la adopción en tiempo de gestación, para que cuando nazca ya esté aprobada la adopción de este bebé. El espíritu del proyecto es, en una parte, evitar abortos para dar una posibilidad jurídica a la persona no nacida, pero también se podría pensar en alguno de estos tipos de negociación previa para poder tener acceso a un hijo, a una pareja que no puede. Es que el tema, Jonathan, recuerde que hay acciones, medios y obviamente finalidades. Ujú. Entonces, cuando existe la coacción, la amenaza, el fraude, ¿verdad? Y ya estamos hablando de trata de personas. Si el proyecto de ley habla, obviamente el Departamento de Adopciones del PANI tiene que interceder. No es solamente una persona se llama a la otra y le dice, mira, yo Claro, quiero, no vas a claro, tener el hijo, me lo das. No, no es así. pero el problema es que Obviamente tenemos a un PANI que no está funcionando bien. a eso es lo que vamos. Y eso es lo grave, ¿no? Entonces, el ente rector es el PANI, el Departamento de Adopciones, tiene que intervenir, obviamente, saber, el proyecto tiene un fin importante, Claro, pero realmente tiene que haber una verdadera supervisión y control de todas las adopciones que se dan, porque esto se puede prestar, obviamente, para personas que no pueden tener hijos, que tienen el dinero para poder ofrecerle a la madre un dinero, ya sea dinero o algo material, para recompensarla y le dé al hijo, ¿verdad? Entonces, los protocolos dentro del PANI no están bien establecidos, donde realmente a veces, ¿verdad? La falta de supervisión, la burocracia que hay, prácticamente hay una red, y lo voy a decir con todas las palabras, existe una red de venta de niños, y la verdad. Y obviamente esperemos que el presidente de la República no solamente intervenga algunas oficinas del PANI, no, se tiene que intervenir todo el PANI, todas las oficinas regionales y también el así es. departamento de adopciones, porque la presidenta del PANI, como lo dijo hoy, todavía no estamos interviniendo el departamento de adopciones, no, no. Esto es muy grave, porque no sabemos cuántos casos atrás hay en todo el país donde realmente se dieron información fraudulenta, donde prácticamente hubo fraude, falsificación de documentos para dar a esos niños no solamente de forma Ujú. temporal a ciertas familias, sino de forma definitiva. Entonces, realmente todas las adopciones que se han dado en los últimos años tienen que ser revisadas. Y por eso se necesita hacer una intervención en todo el Patronato Nacional de la Infancia para empezar a escarbar, como se dice, ¿no? Y empezar a Claro. investigar. Esto es una investigación bastante compleja donde realmente esto es apenas el punta del iceberg, ¿no? Realmente vamos a darnos cuenta qué tan eficiente ha sido el PANI y en este proyecto de ley que vos mencionas, es importante que el Patronato Nacional de la Infancia, por cierto, el día ayer, ¿verdad? Jueves, cumplió 94 años la institución, 94 años el PANI. Y en 94 años todavía el PANI tiene problemas de coordinación institucional, tema Sí. de supervisión, el tema de capacitación, la burocracia que tenemos. Entonces, prácticamente pasan los años, pasan los gobiernos y no, como no se dice, no tenemos una verdadera política nacional sobre la niñez y adolescencia
en el tema de las adopciones o en el tema del funcionamiento del Patronato Nacional de la Infancia, donde se han hecho cosas importantes, sí, pero realmente hay un desorden a nivel institucional donde prácticamente funcionarios públicos, ¿verdad? Eh, Han alterado documentos. ¿Existe realmente una información donde, una investigación donde eh, hay, como se dice, redactan algo machotero, ¿verdad? Ujú. Donde prácticamente acusan a los padres de consumo de drogas para poderles quitar a los niños? ¿Existe en el PANI? Existe. Y hay casos así y van a salir a la luz pública. ¿Por qué? Porque obviamente, si los trabajadores sociales o los psicólogos o los abogados que trabajan ahí hacen informes fraudulentos, obviamente un juez de la República le va a hacer, obviamente, como el ente rector del PANI, va a dar un veredicto diciendo, mira, ustedes no son aptos para ser los padres de este niño va a un albergue e inmediatamente lo envían a una familia ya escogida por esta red que existe, no solamente en la oficina en San José, sino en todo el país. Mario, pero esto que El tema estás es muy grave, diciendo es sumamente grave, que se esté la institucionalidad muy grave. prestando para ese tipo de informes de boicotear familias. Es sumamente grave porque ya estamos hablando de crimen organizado prácticamente. Exacto, entonces, por eso, el tema de la Convención de las Naciones Unidas en el año 2000 dice que es delincuencia organizada. Delincuencia Ujú. organizada es cuando dos o tres o más personas se reúnen para cometer un acto delictivo, pero de forma sistemática. Ya esto es una red criminal Claro. en el tema de venta de niños. Y es la verdad. Y no es solamente en una oficina o dos, sino que existe toda una estrategia a nivel nacional donde estos niños, muchos niños, no solamente varios casos, muchos niños han sido arrebatados de la familia de forma legal, ¿verdad? Con informes falsos de consumo de drogas, que no son actos, etcétera. Llega a un juez y el juez nada más ve el informe y da un veredicto y le quita los niños a la familia. Y esa familia pierde los niños porque son familias muy vulnerables, muy pobres, que prácticamente no tienen defensa, baja escolaridad, vulnerabilidad, no tienen empleo. ¿Qué pasa? Claro, obviamente el PANI dice, no, esta familia es candidata para quitarle el niño y dársela a otras personas, sean costarricenses o extranjeras, para darle una mejor calidad de vida a esos niños. Eso es mentira. No, es porque siempre hay un lucro, ¿verdad? Entonces, hay una coacción, una amenaza, fraude en todos estos casos, donde prácticamente si empezamos a escarbar todas las adopciones que se han dado en Costa Rica en los últimos años, nos vamos a llevar muchas sorpresas y mucha gente va a estar detenida y en la cárcel. Eso espero, la verdad. No, y de verdad me sumo a ese anhelo porque esa no es Costa Rica, esa no es la democracia de Costa Rica, esa no es la identidad de Costa Rica y tenemos que limpiarla de esas organizaciones para poder recuperar esa tranquilidad y esa seguridad jurídica que dentro de las puertas de la casa tiene que existir para que pueda convivirse en un hogar atendiendo las reglamentaciones o el espíritu constitucional de que la familia es la base de la sociedad. No podemos estar socavando la base de la sociedad constitucionalmente hablando. Y eso, ojalá que eso salga a la luz, Mario. Sí, lo que yo temo es que a veces en Costa Rica todo se pone bajo la alfombra, ¿no? Muchas veces, Se muchas barre debajo de cosas. la alfombra. Sí, sí, y cuando empezamos a subir la alfombra vemos tantas cosas que a veces es mejor dejarla abajo, ¿no? No, y yo insisto al presidente, por cierto, el día de mañana le vamos a mandar una nota al señor presidente por parte de la organización para que realmente tome decisiones, no solamente de intervenir oficina, no, no, hay que intervenir toda la institución, hacer una verdadera una intervención, una verdadera auditoría de todos los casos que se han dado de adopción y realmente llevarlos al Ministerio Público, pero hay que hacerla, porque realmente tenemos que, de un punto de partida, porque en ¿cuántos niños fueron adoptados por extranjeros en los años 90, en los años, principios de los años 2000?
Un claro. montón de personas extranjeras llegaban al aeropuerto de Guatemala a llevarse a los niños de forma legal, sí, pero muchos eran vendidos también, ¿verdad? Eso pasó en los años 80, obviamente había una guerra civil, obviamente corrupción, etcétera, pero Costa Rica, la base de la familia, niños, niñas, por sea pobre, sea rico, sea de clase media, necesita vivir con su vínculo familiar, pero no es posible que una institución, ojo, eh, Jonathan, y lo digo, y a veces me enoja estas cosas, porque en el año 2016, en el 2016 salió, obviamente, en el año 2022 hubo una sentencia sobre adopción irregular, pero obviamente fue una adopción irregular de una muchacha panameña que estaba embarazada, llegó a Costa Rica y obviamente intentaron quitarle al niño por medio de amenaza, coacción, era una persona vulnerable, etcétera, y a esta persona se le sentenció, ¿verdad? Una sentencia en el año 2022. Estos casos no son nuevos, pero cuando hay una institución pública que tiene que velar por los niños, niñas y adolescentes, ¿qué es lo que sucede? Más bien es cómplice, es parte del crimen organizado. Entonces, hay funcionarios, no todos, desde luego, hay funcionarios muy buenos, pero hay funcionarios que están dañando la imagen de esos 94 años de institución. 94 años debería ser una de las instituciones más consolidadas en el país. Y hoy vemos que realmente el crimen organizado tocó las puertas del Patronato Nacional de la Infancia. Mario, ahora estaba señalando de que en Costa Rica de los 11 tipos de trata de personas hay 7 que ya están debidamente identificados con una pena establecida hacia algún caso. ¿Cuáles son estas 7 formas que ya se han identificado y en qué partes del país son más susceptibles que suceda o sucede en todas las partes del país por igual? Sí, bueno, antes de contestar eso, Jonathan, recordemos que en Costa Rica ya hubo una sentencia por extracción de órganos. Sí. Ya hubo una sentencia. Entonces, son casos, ya hay una sentencia en firme, no solamente una denuncia. Muchas veces las denuncias llegan y son desechadas por una mala investigación, las víctimas no llegan, los métodos de investigación son muy antiguos, ¿verdad? Porque son investigaciones complejas, pero ya en el 2017, ¿verdad? Se, se dio una sentencia a médicos, a funcionarios públicos, a extranjeros, por la venta de riñones en $, un Sí. riñón de estos. Y obviamente se prestó, obviamente utilizaron el Hospital Calderón Guardia para hacer este tipo de intervenciones. En Costa Rica existe la explotación laboral en la construcción, en la pesca. Muchas de las personas que son explotadas son personas extranjeras. Existe también la explotación sexual infantil, ¿verdad? Cuando personas extranjeras vienen por turismo y obviamente utilizan su poder. También tenemos, en este caso, la explotación sexual infantil transnacional. Ujú. ¿Y esto cómo suena esto? Hay niñas que llegan de Nicaragua a ser explotadas sexualmente a Costa Rica y posteriormente las devuelven a Costa Rica. Entonces, las investigaciones se hacen muy complejas porque el delito se da en Costa Rica, pero la víctima ya no está en Costa Rica. En muchos casos si se llega a encontrar, son casos específicos en San Carlos, en Guanacaste, donde extranjeros llegan directamente a Liberia a cosas que no pueden hacer en sus países. Y desde luego buscan países como México, Costa Rica, Panamá, Colombia, para el disfrute de explotación sexual infantil con niñas de 12, 14, 16 años, ¿no? Eso es una realidad. Explotación sexual infantil, también la explotación sexual que también se da personas mayores de edad, prostitución, que se llaman los Ujú. proxenetas, que utilizan obviamente a una tercera persona para delinquir. También está el tema de la mendicidad forzada, ¿verdad? La mendicidad. Está la servidumbre, también que podemos encontrar en el tema de la trata de personas. Y posteriormente podemos encontrar la explotación de órganos y también uno que los delitos que también ha venido a cambiar un poquito el tema y que está en discusión hoy es el tema de utilizar a niños para conflictos armados o
Eso es uno de los delitos que no se da en Costa Rica, que no tenemos ejército, pero existe uno de los delitos que el crimen organizado está utilizando a niños para cometer actos delictivos, sicariato. Entonces, hay niños ahorita de menores de 18 años que son utilizados por el crimen organizado para secuestros, robos, sicariato, drogas, etcétera. ¿Qué significa esto? Que por ser menor de 18 años, en la trata de personas no hay consentimiento. No existe el consentimiento en menores de edad. Todas estas personas que utilizan a menores de edad para cometer actos delictivos se podría tramitar por trata de personas. ¿Qué es lo que pasa en la ley? En la ley no lo establece. Entonces, en la ley, obviamente, se tendría que incorporar en la ley en Costa Rica, en la ley 9095, que es la ley de la Coalición Nacional de Trata y Tráfico, para poder desarrollar una verdadera persecución a personas que cometen delitos utilizando a menores de edad. Esos son, digamos, algunos de los delitos que se pueden dar en Costa Rica, ¿verdad? También, obviamente, el matrimonio forzoso, que es uno de los delitos que no se da tanto en Costa Rica. No he escuchado algún caso que se dé, ¿verdad? Se da más en la India, en otros países en África, ¿verdad? Pero hay delitos que realmente sí existen en Costa Rica y que realmente a veces prácticamente desconocemos o muchas personas desconocen que están dentro este año, ¿verdad? Dos extranjeros y un costarricense eran explotados, un tema de explotación laboral en la pesca, ¿verdad? Que estuvieron en un muelle, esto fue hace varios meses, donde prácticamente se hizo una investigación. Pero, Jonathan, ¿qué es lo que pasa? Existe una fiscalía de trata y tráfico especializada, con pocos recursos, pocos fiscales que puedan investigar realmente el tema. Una OIJ prácticamente desmantelada. Policía control migratoria. Una policía que le faltan recursos económicos, métodos de investigación, análisis, investigación académica, modus operandi, cómo trabaja el crimen organizado en la trata de personas, cómo trabaja el crimen organizado en el narcotráfico, cómo trabaja el crimen organizado en delitos cibernéticos, en el contrabando, el tráfico de armas. Son muchos de los delitos que marcan el crimen organizado. Y la trata de personas, obviamente, por ser seres humanos, es uno de los delitos, el tercer delito que más genera en el mundo. El narcotráfico, la falsificación, y podemos encontrar el tema también de la trata de personas. No solamente la trata de personas y el tráfico irregular de migrantes, donde las personas son vendidas. Eso existe, la esclavitud existe en Costa Rica, sí, y lo podemos. Usted puede dar una vuelta en San Carlos y usted puede ver las condiciones paupérrimas que están muchos extranjeros que llegan a piña, la naranja, o sea, la caña, etcétera. ¿Y qué pasa con la supervisión? No existe supervisión o prácticamente el gobierno o los gobiernos se han puesto una venda a los ojos. Sí, se han puesto una venda a los ojos. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Así, el 30 de julio fue el Día Internacional de la Trata de Personas. Ujú. ¿Qué pasó con los medios de comunicación? Invisibilizado totalmente. Es un tema que realmente no le hemos puesto atención, ni los últimos gobiernos, ni la clase política, ni a veces los profesionales, realmente no hay interés, no hay voluntad política, como te lo mencioné al principio, donde realmente necesitamos crear una verdadera estrategia en esos cinco. Tenemos la ley, tenemos grandes investigadores, tenemos prácticamente una buena administración de la Policía de Migración y Extranjería, tenemos recursos económicos. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos todo para poder cumplir con los estándares mínimos que exige la embajada americana o el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, necesitamos actuar más, desarrollar mejores estrategias, Jonathan, y obviamente por medio de la organización tratamos de visibilizar este tema. Hoy es el PANI, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas o meses, pero realmente necesitamos esclarecer qué es lo que realmente está pasando con nuestros niños y obviamente la explotación sexual infantil que también se está dando en las zonas costeras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay mucha vulnerabilidad. Recordemos que las zonas costeras, falta de empleo, falta de inversión social, obviamente
lo que le llamamos, y como lo dice nuestro amigo Tino Salas, la prevención social. Hay que trabajar en darle las herramientas a nuestras comunidades para que puedan salir. No solamente el tema de prevención, también tenemos que darle la prevención social, una buena educación, un buen gimnasio para que puedan recrearse, un buen parque. Si usted va a las zonas rurales, tenemos dos Costa Ricas totalmente. Entonces, una Costa Rica pobre y una Costa Rica rica, ¿no? Entre comillas. No, necesitamos desarrollar una verdadera estrategia a nivel nacional que no tenemos, ¿verdad? En los últimos 40 años no hemos desarrollado una verdadera política nacional de seguridad y defensa nacional. La soberanía también está en juego. El tráfico irregular de inmigrantes, no sabemos cuáles son las personas que están ingresando. Ahorita está este grupo criminal, el Tren de Aragua, que son grupos muy violentos, que ahorita ya están en Chile, ya están aquí en Estados Unidos, ya están en todo Latinoamérica, y son grupos muy violentos que empiezan a desarrollar sus propias bandas en diferentes lugares del país. Y esto está vinculado también con el contrabando, con la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, el narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión, la corrupción. Son temas muy complejos donde realmente tenemos que dar un paso adelante y empezar a desarrollar estrategias que sean factibles de poderse completar en los próximos meses o años. Mario, cuando hablas de todo este fenómeno y del por qué no se está haciendo las cosas, me surge la pregunta de si será necesario que se den casos sonados o a personas importantes como para que haya una reflexión más profunda y que se caigan en cuenta de que hay que hacer algo, porque bien lo atinas, en los últimos años no ha existido una estrategia de defensa de la soberanía, no ha existido una estrategia de seguridad integral, no se ha, no se ha sembrado para cosechar y en este momento tenemos, como bien lo decías, jóvenes de 13, 14, 15 años, dice el OIJ, haciendo de sicarios. El tema se sale de control, pero más allá de no tener voluntad política, creo que no hay sensibilidad social sobre el tema y eso es lo que me preocupa. Yo creo, tantos años que he estado investigando el tema, Jonathan, eh, falta voluntad política. Yo creo que el dinero se puede, hay dinero, digamos, específico para el tema de la trata de personas que estamos hablando hoy. Ujú, Yo creo que hay personas en puestos importantes que no tienen la idoneidad para estar en un puesto en la función pública. Llegan a la función pública nada más por currículum, pero no son personas que tengan la idoneidad. Y eso es lo que pasa. Al no tener una política de seguridad, una estrategia nacional, todo suena muy bonito en el papel, pero a la hora de la práctica no se puede concretar. Y obviamente, realmente la coordinación institucional es muy importante. Hay 22 instituciones que tienen que coordinar estas cosas. Pero ¿qué pasa si una de esas instituciones es parte del problema, como el PANI? Y hay ujú. funcionarios trabajando para el crimen organizado. Entonces, el tema se convierte muy grande. Entonces, ¿qué está haciendo la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas investigaciones? Realmente Costa Rica necesita una verdadera dirección de inteligencia policial. Una cosa es la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que tiene que ver más que todo con el tema de la soberanía y el tema a nivel de gobierno, pero Costa Rica tiene que dar un paso más disruptivo. El modelo de seguridad del país está colapsado, está desgastado. Y Costa Rica necesita dar un paso más disruptivo y cambiar su modelo de seguridad, donde en ese modelo de seguridad no solamente trabajar con temas de la tecnología, sino también tener inteligencia policial, información, cómo opera el crimen organizado en Costa Rica, no solamente en la trata de personas, en todas las modalidades. La información está en la calle y esa información no se recolecta, se pierde y al perderse esa información, los cuerpos policiales están debilitados, no tienen recursos económicos, Así les es. hace falta personal, les hace falta patrullas, habituallamiento. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es, profesionales existen, dinero se puede encontrar, pero lo más importante es
que exista voluntad política realmente comprometerse a hacer cosas extraordinarias por la seguridad del país. No solamente en tema de trata de personas, sino también el tema de educación, el tema de salud. Recordemos que el tema de la seguridad humana está desarrollado en 7 ejes, ¿no? Seguridad económica, seguridad ambiental, seguridad de la salud, seguridad comunitaria, ¿no? Entonces, todos estos ejes que podemos ir desarrollando en el tema de la seguridad humana como un todo, tenemos que realmente establecer la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si tenemos una crisis alimentaria en Costa Rica? Afecta a la seguridad Claro, ciudadana, desde totalmente. luego, la seguridad económica, la seguridad ambiental, lo que está pasando en Cruzitas, la seguridad política, el gobierno. Entonces, el país tiene que apostarle a algo más disruptivo donde la base sea el ser humano, la persona, el costarricense, y ahí su entorno basado en 7 ejes de seguridad humana para poder desarrollar una verdadera política de Estado, no de gobierno, no de 4 años, que nunca hemos tenido. Costa Rica nunca ha tenido una verdadera política de Estado. Se ha intentado con Paz, con Laura Chinchilla, fue una política más de gobierno, donde después de Luis Guillermo Solís se perdió todo, ¿verdad? Desde luego. Entonces, tenemos que desarrollar verdaderas estrategias y el Estado, los 3 poderes de la República, como un tema de política criminal, le ha apostado a los proyectos de ley. Esa ha sido su única estrategia en los últimos años en Costa Rica. Proyecto de ley, proyecto de ley, proyecto de ley, proyecto de ley, proyecto de ley. ¿Y qué pasa, Jonathan? Y usted que ve la Asamblea Legislativa a diario, ¿qué pasa con el presupuesto? Ujú. No crece el presupuesto. No he visto ningún proyecto de ley que venga a incrementar el presupuesto a los cuerpos policiales. No he visto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en Costa Rica en darle? No tenemos ni una política de Estado, menos se van a interesar en la trata de personas. Es la verdad. Entonces, obviamente, las estrategias de los políticos de hoy están, no, ¿cómo bajamos el curva de homicidios? Estamos contentos. No, hay muchos delitos Estamos que se conversando están con dando en Mario Costa Arias. Rica por falta de voluntad política, porque expertos hay. Lo que falta es voluntad. Mario, quedan 10 minutos de programa aproximadamente. Y de lo que estás diciendo, me cala hondo el tema de que está colapsado el sistema de seguridad multipilar y estamos concentrando las energías en algo que no es que está mal, pero descuidamos totalmente esa área en la parte social, generando una crisis y un caos sistémico en el eje humano en el país. ¿Qué tan fácil o cuánto tiempo le duraría el país en transformar lo que hay en lo que se necesita? No solo, obviamente, partiendo de que hay que buscar la plata o hay que hacer entender a Hacienda de que hay que también pensar en esta otra área, pero más allá de eso, la parte institucional, la parte medular del qué hacer y cómo hacerlo, qué tan rápido se podría hacer un golpe de timón para poder cambiarlo y empezar a pensar en todo esto, porque no podemos decir que porque se dan 2, 3, 4, 5 casos de, no sé, de tráfico de órganos, por poner alguna problemática, es poquito y no es tampoco un problema. Con solo que se dé uno o con solo que haya el riesgo de que ya la inteligencia Exacto, nacional diga que hay una organización aquí, ya eso es grave. Entonces, claro. ¿cómo podemos hacer y cuánto podemos durar como país para transformar lo que hay en lo que se ocupa? Eso es una buena pregunta. Lo hemos hablado, lo hemos discutido con muchos colegas interdisciplinarios, no solamente criminólogos, abogados, politólogos, psicólogos, sociólogos también, donde Costa Rica primero lo que necesita es un pacto nacional por la seguridad y la paz a nivel político. Porque, Jonathan, yo y usted somos, como se dice, de a pie. No tenemos el poder en estos momentos. Y al no tener el poder, podemos tener las mejores ideas. Pero las personas que toman el poder son los diputados, los ministros, el presidente de la República, los magistrados. Ellos son los que tienen el poder y pueden cambiar las cosas. Entonces, en Costa Rica lo primero que hay que hacer es un pacto nacional por la seguridad y la paz. A nivel político, no solamente dejar el resto
ley, referéndum, eso no es importante ahorita. Aquí lo importante es enfocarnos cuál es la visión de país que tenemos y a dónde queremos llegar. Vea Venezuela, vea Cuba, vea Nicaragua, veamos el ejemplo que tenemos a los lados. Eso es lo primero que tenemos que hacer como país, un pacto nacional. ¿Es difícil hacerlo? Sí, porque prácticamente está polarizado el tema en Costa Rica, pero hay que hacerlo. Algún momento tenemos que sentarnos todos en la mesa, toda la clase política costarricense, es decir, ¿cuál es la Costa Rica que queremos? Segundo, tenemos que tener un plan de contingencia. Y ese plan de contingencia se necesita platica, se necesita dinero. ¿Para qué? Para dar habituallamiento, mejores patrullas, mayor, obviamente, capacidades a las policías, mejor inteligencia, un C5 o un SOC para vigilar cámaras, todo lo que tiene que ver para darle las mayores herramientas a los cuerpos policiales para poder hacer su mejor trabajo. Eso se necesita hacer ya. Obviamente, y como un tercer eje, sería una política nacional de seguridad, y una política de seguridad nacional y defensa nacional se puede construir en 8 meses. En 8 meses, usted construye una política nacional de seguridad, entonces hacemos el pacto, tenemos un plan de contingencia, que es el hoy, y posteriormente construimos una política nacional de seguridad con proyectos de ley robustos, pero que tengan sustento económico para poderlo llevar a cabo a 10, 15 años. Esta combinación, esa receta que necesitamos el país, Costa Rica lo podríamos ir recuperando en 10 años. 10 a 12 años podríamos retrasar, ¿no? Entonces, para mejorar los índices de criminalidad en Costa Rica, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Esto se necesita tiempo y obviamente tiempo lo que menos tenemos y el dinero que tiene el crimen organizado para comprar conciencia, funcionarios públicos, no solamente en el PANI, en el OIJ, en Fuerza Pública, en un montón de instituciones que la corrupción está institucionalizada. ¿Y cómo podemos evitar la corrupción? Esa es la pregunta. Tenemos que empezar a desarrollar una verdadera estrategia. Tenemos que desbaratar la economía criminal organizada. ¿Cómo lo hacemos? Quitándole el dinero al crimen organizado, capitales emergentes, por darte un ejemplo. Pero no veo esa voluntad política de realmente tocar el bolsillo al crimen organizado. Entonces, es muy difícil, Jonathan, en estos momentos decir, más por la postura que tiene el gobierno actual, más bien de dividir y no unir, ¿verdad? Yo creo que estamos en uno de los momentos más críticos a nivel de país, no solamente a nivel de seguridad, sino a Ujú. nivel, digamos, político, y yo creo que lo que necesitamos es verdaderos líderes que vengan a unir al país, no solamente en el tema de seguridad, que es lo que nos mete hoy, sino también el tema de educación, Claro. el tema de salud, el tema Todo el económico, el ecosistema tema social. de infraestructura, todo. La columna vertebral, lo que le llamo yo del país, la columna vertebral. Tenemos que empezar a desarrollar una verdadera estrategia a nivel nacional. Es que ya no hay tiempo. Y obviamente el país está desgastado. El modelo se desgastó, ya no el modelo de los años 90 ya no existe. Ya tenemos otra criminalidad, tenemos un Ujú. crimen organizado con mucho dinero, tenemos más o menos unas 350 grupos criminales en Costa Rica. Hace 10 años no alcanzamos a los 40, 50 grupos criminales. ¿Y eso qué se necesita? Más dinero, más oficiales, se necesita más patrullaje, más investigación, más métodos de investigación para poder desarticular estos grupos criminales y poder, obviamente, darle mejor calidad de vida a los costarricenses y a los millones de personas que visitan Costa Rica. Si no, vamos a perder también los huevos de la canasta, ¿no? Yo creo que el turismo también tiene que aportar mucho acá. Todas las instituciones, esto no es un tema nada más de 4 años, esto es un proyecto país y realmente, como lo hemos visto hoy, en estos días, lamentable con la situación del PANI, hay otras instituciones que han pasado por lo mismo, Jonathan, y no solamente el PANI, sino otras instituciones que están infiltradas por el crimen organizado y que en estos momentos operan para el crimen organizado. Y estamos a las puertas de tener un narcoestado. Y sí, la verdad, es difícil decirlo, pero estamos a las puertas como lo tiene Ecuador. Vea lo que pasó en Ecuador.
no se tomaron las decisiones a tiempo. Y obviamente, Jonathan, esto tiene que ser coordinado. Si queremos realmente sacar a los delincuentes de las calles, necesitamos crear un sistema carcelario robusto, no Las carpas. sí, 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 bueno, yo no sé, realmente me da pena decirlo, ¿verdad? Pero yo no sé de dónde salen esas ideas, pero realmente si vamos a hacer las cosas bien, hagámoslas bien, pero no podemos llegar a improvisar y decir, ok, no es que no tenemos plata. No, no, hay que buscarla, hay que buscar la manera de realmente fortalecer el sistema penitenciario, fortalecer la persecución, fortalecer un plan de seguridad nacional y realmente crear proyectos de ley que no sean chayote. Muchos de los proyectos de ley en los últimos 2 años, son proyectos, son importantes, sí, pero no vienen a contribuir la gran problemática que tenemos en el país. Así es. Y los proyectos son importantes, pero se necesita dinero y también se necesita personas con idoneidad para poder ejercer un cargo público y poder ejecutar esos dineros. Pero si no, Jonathan, vamos a seguir hablando en 2 años lo mismo, en 3 años lo mismo, y en 4 años lo mismo, y en otro gobierno y vamos a hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque no se toman acciones hoy, porque la clase política en Costa Rica está dividida. Y por eso te digo, necesitamos un pacto donde realmente las personas que quieren el país le digan, mira, vamos a unirnos y vamos por lo menos el tema de seguridad, hoy vamos a hacer uno solo, la bandera de Costa Rica, y vamos a luchar por mejorar la criminalidad en Costa Rica, mejorar y bajar la criminalidad, perdón, bajar la criminalidad en Costa Rica. Entonces, necesitamos desarrollar esa estrategia. Jonathan. Mario, muchísimas gracias. Estamos llegando ya a la parte final del programa y te quiero agradecer por la sinceridad y la apertura con la cual has hablado todos estos temas, desde lo urgentemente delicado que es lo del PANI, hasta la necesidad de una transformación para cambiar. Si no hacemos algo diferente, no vamos a tener resultados diferentes y nuestros hijos y nietos van a sufrir los embates de algo que va a estar más caótico con el tiempo. Aunque el OIJ tenga la disponibilidad, si no tiene recursos, si no tiene una transformación institucional que opere en función de la seguridad, no se va a lograr reducir y cambiar el fenómeno delictivo en función del bienestar de la gente. Te agradezco mucho, Mario, por todos tus criterios. Gracias, Jonathan. Buen fin de semana a todos. Igualmente, y gracias a todos los que han estado en sintonía en 89.1 FM. Recuerde que este programa en unos minutos se estará colocando en el canal de YouTube. Se llama Red Democrática, si lo puede buscar en YouTube y puede compartirlo con quien usted guste, porque estos temas son los que hacen fortalecer la democracia. Tenemos que escuchar y activar para poder cambiar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.